Bueno, esta noche quiero compartirles un tema estableciendo los diseños del Padre y hablar un poquito de Moisés, porque es un hombre que Dios lo usó grandemente para que esos diseños de Dios, esos diseños celestiales se establecieran. Moisés fue llevado al cielo para que viera los diseños que tenía que hacer aquí en la tierra. En el Éxodo 25 del 9 al 40 dice que el Señor le habla y le dice, en el verso 9 específicamente le dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. ¿Pero qué significa los diseños? Significa que Dios ha dado una orden, Dios ha mostrado las cosas que están aquí abajo, también están arriba, y el Señor las ha mostrado a personas específicas, para que así como sea en el cielo, sea aquí en la tierra. El Padre Nuestro es una oración profética, porque mire, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu reino. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Así que en esta noche quiero explicarle un poquito qué significa intercesión profética. He venido hablándolo para que quede bien claro y entendido que intercesión profética es establecer aquí en la tierra los diseños del Padre. Nosotros fuimos llamados y puestos y escogidos y formados para que establezcamos el diseño de Dios aquí. Vemos a Moisés haciendo solo lo que el Padre le dijo que hiciera. Vemos al Señor Jesús, que dijo en un momento, porque yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Jesucristo, siendo Dios, no hacía cosas fuera del contexto o fuera del diseño. Dice, porque yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Si tú no entiendes o no conoces el diseño de Dios para ti o para tu ministerio o en tu familia, nunca podrás ser un intercesor profético. Para eso necesitamos conocer los diseños de Dios, conocer el diseño de mi ministerio, conocer el diseño de mi familia. Dígale a la persona que está ahí a su lado, o si está solo, dígaselo usted mismo. Es cuestión de diseños. Es cuestión de diseños. ¿Por qué no se hundió el arca? Un diluvio de 40 días y 40 noches. ¿Se ha preguntado por qué el arca no se hundió? Porque aunque un anciano campesino con sus hijos la construyera, el diseño venía de Dios. Si construyes en la base del diseño que Dios te dé, esa construcción permanecerá por siempre y para siempre. Porque lo que Dios diseña funciona y permanece. Dios te diseñó a ti, me diseñó a mí, para que extendiéramos el reino, para que multiplicáramos el reino, para que enseñáramos el reino. Así es de que tienes la aprobación de Dios, tienes la comisión de parte de Dios. Así es de que si Dios te llamó y Dios te envió, no temas, porque Dios al que envía respalda. Si construyes en la base del diseño que Dios te dio, vas ganado. Nadie podrá hacerte frente, nadie podrá derribar lo que tú estás construyendo si vas apegado al diseño de Dios y vas en la perfecta voluntad de Dios. La iglesia está bajo un diseño dado por Dios, según Efesios 2:20. ¿Sabe qué dice la palabra de Efesios 2:20? Dice, edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El diseño de la iglesia del Cordero, el diseño de la iglesia de Cristo es fundamento de apóstoles y profetas, fundamentados en el Cristo de la gloria. El fundamento de la iglesia de Cristo son apóstoles.
Mucha gente dice que los apóstoles ya no son, que ya no, que eso fue en el tiempo del Señor Jesucristo, pero que ya no. No sé en cuál fundamento están levantando el lugar, no sé cuál fundamento están utilizando, porque el fundamento principal es apóstoles y profetas. Y si usted sigue mirando el verso 21, el verso 22 y el verso 23, sí que queda completa. Sí que queda completa la palabra. Este es el diseño de la iglesia del Cordero. Y él mismo vino a la tierra y estableció el diseño, llamó a 12 apóstoles y los entrenó por 3 años y medio. Iglesia, le estoy hablando de los diseños del Padre. Él envió a su propio Hijo aquí a la tierra para establecer el diseño. Este es el diseño del Padre Celestial. Vamos a hablar del antidiseño, porque si hay un diseño correcto, quiere decir que hay un antidiseño. Y he estado hablando del diseño de José, del diseño de Noé, del diseño de Moisés, todos obedeciendo a Dios. Pero aquí vamos a mirar un antidiseño, algo que no es una intercesión profética. ¿Por qué no es una intercesión profética? Porque no estaba en el plan ni en el propósito de Dios. Lo antidiseño es todo aquello que no está en el plan de Dios. ¿Pero existe? Claro que existe. Cuando la madre de los hijos de Zebedeo le pidió al Señor que pusiera a sus 2 hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda, no era diseño de Dios. Era el anhelo de ella como madre, y yo que soy madre, yo quiero que mis hijos estén en lugares privilegiados. Yo le pediría al Señor que pusiera a mis hijos en lugares privilegiados. Claro, ¿qué madre no va a querer eso? Pero mire que no era el plan de Dios, no era el propósito de Dios. Ella cuando le pide al Señor, dice, voy a leerlo, está en Mateo 20:17, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con los hijos, y ella postrándose ante él pidió algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Qué privilegio poderse uno en ese tiempo haber acercado al Señor y decirle, quiero esto o quiero lo otro, y tener un diálogo con él. Esto quiere decir que eran tan amigos, que había una amistad, porque ella viene y se acerca con los 2 hijos y se postra delante del Señor. Y el Señor le pregunta, ¿qué quieres? Ella le dijo, quiero que pongas o que sientes a estos 2 hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo que eso no le competía a él. Él le dijo, mujer, no te puedo dar lo que estás pidiendo, porque esos privilegios Dios los tiene delegados para otras personas, porque era un hombre obediente a su padre, siendo Dios. Y mire que no estuvo de acuerdo con la mujer, no le hizo caso a ella. La madre de los hijos de Zebedeo, en Mateo 27, de 55 y 57, se cree, según lo que dice la palabra, que el nombre de ella era Salomé. Aquí miramos un antidiseño, y también estamos viendo hoy en día ese antidiseño en las congregaciones, porque muchos quieren posición. ¿Sabe qué quería ella para sus hijos? Posición. Y resulta que la posición, Dios es el que pone y quita, el que da esa posición es el mismo Dios. No son ni los pastores, no son ni los líderes. Dios es el que manda, Dios es el que hace. Él es el que dice qué se hace y qué no se hace. Y los 2 muchachos, los hijos de Zebedeo, eran Santiago y Juan. Ellos quizás
Le pidieron a la mamá que intercediera por ellos delante del Señor. Los otros se dieron cuenta, los otros 10 se dieron cuenta. Y dice la palabra que se enojaron cuando ellos se dieron cuenta lo que la mujer estaba pidiendo. ¿Y sabe por qué se enojaron? Porque ellos también estaban esperando posición. Ellos también estaban buscando posicionarse el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero el Señor no dio esa posición, porque el que da esa posición es directamente el Padre. Así que este fue un antidiseño. Esto no fue la voluntad de Dios, por eso no se cumplió. Muchos dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, hay antidiseños. Hay lugares que quizás no nos pertenecen. Hay personas que se creen que porque ya se saben unos versículos bíblicos y porque ya tienen una posición, ya son reconocidos, entonces les queda muy fácil como salir con 2 o 3 de la iglesia e ir a levantar una congregación. Un antidiseño, quizás no fueron llamados, quizás no es el plan y el propósito de Dios con ellos. Pero le preguntaron a Dios. Tenemos que preguntarle al Señor cuál es su voluntad. Nosotros no podemos estar haciendo y yendo y viniendo sin preguntarle al Señor cuál es su perfecta voluntad. ¿Cuál es el diseño que tienes para mí? Hay muchos que se llamaron pastores ellos mismos y estuvieron en una congregación un tiempo y luego eso se terminó porque no habían sido llamados por el Señor, porque ese no era el propósito de Dios para ellos. Y sigo explicando un poquito qué es la intercesión profética. La intercesión profética debe ser un estilo de vida alineada a la perfecta voluntad de Dios. Para establecer los diseños del Padre, debemos estar alineados a la perfecta voluntad de Dios. Porque lo que no ha sido plantado por el Señor, tarde o temprano, se va a derribar. Tarde o temprano se va a terminar. Un intercesor profético debe de conocer la perfecta voluntad del Padre para su vida y para su ministerio. ¿Para qué? Para ser efectivos en el reino. Así es de que anoche les hablaba que la intercesión profética es establecer los diseños del Padre en la tierra. Entonces, en base a esto te voy a preguntar, ¿eres un intercesor profético? ¿Realmente eres un intercesor profético? ¿O solo creías que eras un intercesor profético? Porque intercesores hay muchos, pero intercesores proféticos, pocos. Voy a mirar otro diseño de Dios, porque estamos hablando de diseños. Un diseño de Dios es la oración. La oración es el medio para buscar la perfecta voluntad del Padre. A veces tomamos la oración para pedirle al Señor que haga lo que nosotros queremos o lo que nosotros necesitamos. Es como darle órdenes y como decirle, Señor, yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas lo otro. Pero le has preguntado, Señor, ¿cuál es la voluntad tuya para mi vida? Esta oración, que es solo querer darle órdenes a Dios y querer que Dios haga lo que yo quiera, esta oración generalmente no es contestada. La oración no es sacarle una lista de peticiones al Señor, porque quizás lo que estás pidiendo no está en la voluntad de Dios. ¿Quién más que tu Padre sabe y conoce lo que tú necesitas? Por eso Él dice que no sabemos pedir como conviene. Generalmente estamos pidiendo cosas que no nos convienen, que no nos sirven, que no están en el plan, que no están en el propósito de Dios. Por ejemplo, cuando alguien busca esposa o esposo, la oración correcta es, muéstrame el tiempo que tienes para que esa persona llegue.
Muéstrame el perfil, porque definitivamente en algún lugar del mundo está el Señor preparando a esa persona que tiene para ti, a esa persona que encaja para ti. Si en su perfecta voluntad está que te cases, ¿no? Muchas personas están aburridas y encartadas con la pareja que tienen y viven realmente y le están pidiendo al Señor y reclamándole al Señor, Señor, mira la persona que me diste, mira el esposo que me diste. Y resulta que no era el diseño que Dios tenía, sino que Dios no se lo dio, usted lo escogió. Y aún así, nos atrevemos a reclamarle cuando muchas veces Él habló y te habló que no era el plan, que no era el propósito, que no era la persona. Ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Sabe qué es lo que tienes que hacer? Esperar que Él arregle esa situación. Cuidado con esto. Ayunar, orar y proclamar para que Dios haga lo que yo quiero. El ayuno y la oración es para que su perfecta voluntad se cumpla en mi vida. El ayuno y la oración es para que Él me revele sus planes. No quieras manipular a Dios para que Él haga lo que tú quieras. ¿Se acuerdan del rey David? Cuando entró en ayuno para que Dios no le quitara el bebé que había tenido con Betsabé. El Señor no lo oyó. Él se metió 7 días de ayuno y silicio, queriendo manipular a Dios, queriendo mover la conciencia de Dios. Pues yo quiero decirte que ni el ayuno, ni la oración, ni el llanto, ni el clamor moverán la mano de Dios. Cuando hay un problema o una dificultad. Mire que el Señor no lo oyó, y siendo el hombre que Dios amaba, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué pasó con el bebé? El niño se murió a los 7 días. Así es de que en esta noche le quería hablar un poco de la oración, porque es el diseño de Dios, pero la oración no es para que tú pidas lo que tú quieras. Es para que tú clames a Dios y le preguntes cuál es tu perfecta voluntad en mi vida. ¿Cuál es el diseño de mi llamado? ¿Cuál es el diseño de mi ministerio? ¿En cuál de los 5 ministerios encajo? ¿Qué es lo que tú tienes para mi vida, Señor? Porque muchos están equivocados y distorsionaron el diseño de Dios. Así es de que, iglesia, te animo, te insto a que entres en ayuno y oración para que le preguntes al Señor, para que le preguntes al Padre, ¿cuáles son los planes que tienes para mi vida, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Dios? Porque la iglesia está cometiendo errores, haciendo lo que ellos quieren o lo que nosotros queremos, no lo que el Padre quiere. Así es de que, iglesia, te dejo con esta palabra. Estamos hablando de diseños, estamos hablando de intercesión profética, estamos hablando de hacer la voluntad de Dios. No vayamos a ser como Salomé, que estamos pidiendo lo que no es. Esa oración no va a ser respondida. Tenemos que pedirle al Señor cuál es tu voluntad. ¿Para qué es el ayuno y la oración? Para entrar y pedirle al Señor cuál es tu perfecta voluntad en mi vida. ¿Cuál es mi ministerio, Señor? ¿En cuál de los 5 estoy? Porque en uno de los 5 definitivamente debe estar. No puedes ponerte tan súper espiritual. No, es que el Señor me usa en los 5 ministerios. El único que se movía en los 5 ministerios era el Señor Jesucristo. Él cogió el manto, lo rompió en 5 partes y a cada uno nos dio una parte. Así es de que pregúntale al Señor en cuál de los 5 eres o de cuál de los 5 ministerios. Iglesia, te bendigo en el nombre del Señor. Espero que estén siendo entendibles y haya podido yo hablar tan claramente que usted pueda decir, ay, esa es la oración intercesora.
Ay, yo pensé que era orar nomás. No, una cosa es orar y una cosa es interceder y otra cosa es interceder proféticamente. Te saludo, Evelyn, desde Chile. Y te felicito porque veo que tomas nota y sacas de cada palabra que se da, sacas un diseño escrito. Eso es unción profética. Porque el Señor también habla por símbolos y también se mueven símbolos. A toda la iglesia, a todos los pastores, los profetas, los apóstoles, a todos los ministerios dedicados a Manantial de Vida, les bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Aquí también veo los nombres de otras personas, sé que son de otros países, Canadá, Rosas y Fuentes en Canadá. Y sé que cada día se van a unir más porque la idea de esta reunión a las 10 de la noche es poder hacer una red de intercesores proféticos a nivel del mundo entero para que oremos e intercedamos por todas las naciones, por nuestras familias, por nuestras congregaciones, por nuestros pastores y por el mundo entero. Así que con esto me despido, les bendigo. Un abrazo.